Bienvenidas y bienvenidos, esto es Luz Negra y yo soy Andrés Gran. En el budismo, la ignorancia, el apego y el odio son considerados los tres venenos mentales principales que generan sufrimiento y perpetúan el ciclo de insatisfacción. ¿Cómo afectan a nuestras vidas y a nuestras relaciones? ¿Qué podemos hacer para liberarnos de su incidencia tóxica? En este capítulo profundizaremos sobre estos conceptos para poder comprenderlos y así distinguirlos en nuestro propio mapa mental, para construir una vida libre de sus influencias. Luz Negra. La ignorancia es el primer veneno y padre de los otros dos. Cabe destacar que en otras traducciones llaman a los venenos como tormentos del corazón. La ignorancia se refiere a la falta de comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad. Este concepto, desde esta óptica, no se refiere en absoluto a la ausencia de conocimiento, que es la forma que se utiliza habitualmente, sino a la ausencia de sabiduría, que es la forma de saber más profunda, y no nace del intelecto, sino de la conciencia. De hecho, hay algo paradójico en todo esto, y es que sabemos demasiadas cosas, pero muchas de las cosas que sabemos no son ciertas. Instalamos, hasta estudiamos, muchísimas cosas como verdades a lo largo de nuestra vida, que luego tendremos que desinstalar si queremos vivir una vida libre de conceptos diseñados por alguien más. La sabiduría nace, no se estudia, se despierta. Hay revelaciones a lo largo de la vida que las podemos visualizar como llaves que abren puertas que ni siquiera sabíamos que existían. Estas revelaciones simplemente llegan al hacer las preguntas correctas o al experimentar diferentes sucesos, o llegan porque nos encontramos abiertos que así suceda. Y sucede. Obviamente nutrirnos de información expansiva sirve demasiado, pero luego la revelación es interna y por cuenta propia. Para que las cosas sucedan debemos estar abiertos y flexibles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Aristóteles. La ignorancia entonces es ver las cosas a través del filtro de nuestro propio ego. El asunto es que el ego impide ver las cosas como son realmente. Las distorsiona en base a sus estructuras, a sus creencias y a sus experiencias condicionantes. Por eso, quien no ha vencido a su ego es considerado ignorante, ya que le resulta imposible ver la realidad tal cual es debido al gran filtro que posee. El ejemplo más claro es cuando alguien siente miedo o una fobia, como para llevarlo al extremo y que así el ejemplo sea aún más notorio. Esta emoción desbordada no le permite tener claridad sobre los hechos tal cual son. Claramente una araña, en la mayoría de los casos, claro, no te va a hacer absolutamente nada. Pero alguien que posee aracnofobia no lo puede comprender ni experimentar de la misma manera. Primero debe dejar a un lado esa creencia limitante, esa emoción desbordada. Lo mismo sucede con todas las demás creencias limitantes, incluso con las más sutiles y difíciles de encontrar. Limitarán tu percepción sobre la realidad hasta que puedas librarte de ellas. Todas nuestras creencias determinarán nuestra observación. Cualquiera que sea la situación, lo que debemos lograr es separarnos de estas creencias y poder observar los hechos tal cual son, sin juicio, trascendiendo las polaridades. También se advierte que la ignorancia impide que las personas vean la interdependencia y la impermanencia de todas las cosas. Profundicemos en estos dos conceptos que son parte intrínseca del budismo y conocerlos e integrarlos hace la vida más relajada. Impermanencia. Este concepto refleja la idea de que todo el universo está en constante cambio y flujo. Nada permanece estático o inmutable. Todo lo que surge, tarde o temprano, desaparece. Todo lo que nace, en algún momento, muere. Al aceptar que todo cambia y se transforma, podemos liberarnos del sufrimiento que surge de aferrarnos a lo que ya no es. De hecho, luchar contra ese cambio es lo que genera sufrimiento, no el cambio en sí. Cuanto mayor sea nuestra resistencia al cambio, mayor será entonces el padecimiento. Por ejemplo, aceptar la naturaleza transitoria de las relaciones suele ser doloroso, pero también puede conducir a un mayor aprecio a los momentos compartidos y a una mayor apertura hacia nuevas conexiones
conexiones. Además, sostener algo que ya no es genera un malestar continuo, llena de estrés la rutina y además termina arruinando esas relaciones que nosotros queremos sostener. Esto se ve en las relaciones de pareja que aguantan y aguantan a más no poder y terminan siendo enemigos cuando podrían haber terminado las cosas de una manera amorosa muchísimo tiempo antes, o en amistades o en otro tipo de vínculos. Entonces, la impermanencia nos recuerda la naturaleza efímera de la vida y nos invita a abrazar el flujo constante del universo. Heráclito tiene una frase que habla de esto que dice: no puedes bañarte 2 veces en el mismo río. La naturaleza es impermanente. Nada de lo que podamos observar o tener va a ser para siempre. La impermanencia es parte integral de la experiencia humana y aprender a fluir con ella puede llevarte a una mayor paz y plenitud. Para que algo sea considerado real y eterno debe cumplir con algunos requisitos. El primero es que debe ser homogéneo. No debe estar compuesto por partes. El segundo es que debe ser permanente, o sea, no debe cambiar y debe sostenerse de igual forma en el tiempo. El tercero es que debe surgir sin causas ni condiciones. Su existencia no debe depender de nada ni de nadie. Nuestra percepción sensorial y nuestras creencias egoicas muchas veces nos engañan haciéndonos creer que hay ciertas cosas que parecieran ser eternas cumpliendo con estos requisitos. Pero como dije, nos engañan. Nuestro miedo a la muerte al final, en el plano material, cumple una función muy importante para que esto se sostenga. ¿Pero es realmente así? ¿Hay algo dentro de nuestra existencia que podamos considerar real y eterno? ¿O estamos siendo ignorantes de la realidad tal cual es? La interdependencia, también conocido como la ley de causalidad, explica cómo todo en el universo está interconectado y surge en dependencia de múltiples condiciones y causas. Nada existe de manera aislada o independiente, nada. Todo fenómeno está condicionado por una red compleja de causas y condiciones, y a su vez contribuye a la manifestación de otros fenómenos. La interdependencia nos ayuda a comprender la naturaleza relacional de la existencia y a cultivar una mayor compasión y empatía hacia todos los seres. Ser ignorante de esto puede derivar en una falta de responsabilidad, al no comprender que nuestras acciones tienen consecuencias en el mundo que nos rodea. Podemos optar entonces por una actitud irresponsable hacia nuestro entorno y hacia los demás. Su ignorancia puede fomentar un sentido excesivo de egoísmo o individualismo. A nivel masivo, la falta de reconocimiento de la interdependencia puede contribuir a la polarización y a los conflictos sociales, a las guerras. Al no comprender que todos estamos conectados de alguna manera, es más fácil caer en la división, la discriminación y el conflicto con aquellos que percibimos como diferentes o separados de nosotros. Y sabemos cómo suelen terminar esas cosas. Si no comprendemos cómo nuestras acciones afectan a los ecosistemas, es más probable que actuemos de manera irresponsable, contribuyendo al deterioro ambiental, echándole la culpa a alguien más, en vez de cambiar nuestras propias acciones. Es esencial reconocer nuestra propia ignorancia, ya que solo a través de este reconocimiento podemos tomar medidas para corregirla. Esto requiere un compromiso activo con la exploración y el autodescubrimiento. Solo reconociendo nuestra propia ignorancia comenzaremos a buscar nuevas experiencias, a consultar a fuentes de conocimiento, a cuestionar nuestras suposiciones y a desafiar nuestras creencias para expandir nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. El proceso de descubrir y remediar nuestra ignorancia es continuo y nunca, jamás termina. A medida que aprendemos y crecemos, nos expandimos, es probable que descubramos nuevas áreas en las que necesitemos mejorar o actualizarnos, y que este proceso de autodescubrimiento y crecimiento esté activo siempre es la clave para nuestra evolución como individuos. Por eso es importante reconocer nuestra propia ignorancia, porque reconocer nuestra ignorancia hace que queramos seguir aprendiendo. En cambio, cuando nos situamos en un lugar más rígido, esta posibilidad se agota. Los negros. El segundo veneno es el apego. Como dije, nace de la ignorancia. La ignorancia es el padre del apego y del odio. Pero el apego a su vez lleva al odio. El apego se refiere al deseo intenso y la aferración a las cosas, ideas o experiencias. El apego surge como una negación de la ley de la impermanencia. Cuando, como decía, se integra la ley de la impermanencia a la vida, eso hace que el apego sea básicamente un absurdo, ya que estaríamos atándonos a algo que tiene una existencia cambiante.
es decir, algo que ya no es lo que era cuando nos apegamos a ello. Claro está que a veces nos resulta difícil poder aceptar ciertas cuestiones asociadas a esto, pero en estos momentos debemos aprender a dejar salir la emoción y comprender lo que decía antes. El sufrimiento surge de aferrarnos a lo que ya no es. Por estos motivos, el apego, como el deseo de poseer, tener o mantener a una persona, un objeto o una situación, está condenado al fracaso. De ahí que se le considera una fuente de sufrimiento y que se lo catalogue como uno de los 3 fuegos que nos consumen. El apego es totalmente irracional y conduce inevitablemente a la insatisfacción y el dolor. Es un veneno como los otros 2, que debemos erradicar de nuestro mapa de creencias para imposibilitar que desde el inconsciente maneje los hilos de nuestro accionar. No ser conscientes de esto puede llevar a constituir una dependencia emocional con nuestros afectos o alguna situación, o puede despertarnos celos y ansiedad y otras dificultades en las relaciones interpersonales. Entendamos que erradicar una creencia no significa en absoluto que luego nuestros pensamientos nos surjan desde ahí. El asunto es que esos pensamientos no tengan poder sobre nuestras emociones y mucho menos sobre nuestro accionar. Del mismo modo, a nivel emocional, si sos una persona celosa, es probable que los celos continúen apareciendo. Sin embargo, el objetivo es que la fuerza de que emplees para instalar una nueva creencia expansiva sea superior a la que surge de la ola emocional proveniente de la creencia que querés erradicar. Para poder lograr esto, más adelante en este capítulo, les daré una serie de estrategias aplicables a cualquier situación y para cualquier veneno emocional. En el hinduismo existen 3 deidades que determinan las posibilidades de acción y fuerzas disponibles, también conocidas en su conjunto como Trimurti. Se trata del grupo formado por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. Cada uno representa una fuerza fundamental para la existencia del universo. Brahma es el creador, Vishnu su conservador y Shiva es su destructor. Con estos conceptos apunto a lo siguiente: estas 3 fuerzas existen y deben ser utilizadas. Si nos aferramos a algo y no nos animamos a destruirlo, entonces generaremos sufrimiento. Debemos tener la sabiduría para distinguir qué fuerza predomina en las distintas situaciones y saber fluir con estas fuerzas de forma orgánica, sin luchar contra ellas, ya que sería una lucha totalmente perdida, sin querer modificarlas desde el ego, por no saber rendirnos a lo que es. Como prueba a esto, podrías preguntarte con honestidad: ¿qué temo soltar? ¿Qué temo destruir? Y si en las respuestas anteriores encontrás vértigo, tal vez es hora de actuar. Bueno, y llegamos al tercer veneno, el odio. El odio es una intensa aversión, hostilidad o resentimiento hacia una persona, un grupo de personas, una situación o una idea. Se manifiesta como un sentimiento negativo profundo que puede llevar a emociones destructivas y acciones perjudiciales. Puede manifestarse de diversas formas, desde el desprecio y la animosidad hasta la agresión física o verbal. Puede ser dirigido hacia individuos, grupos étnicos, religiones, géneros, orientaciones sexuales u otras características personales. Puede tener graves consecuencias sociales, emocionales y físicas, tanto para la persona que lo experimenta como para sus objetivos. El odio se refiere a los impulsos violentos que emergen del egoísmo, en los cuales están incluidos las explosiones de ira, resentimiento, envidia, rencor y todos aquellos sentimientos insidiosos que llevan a las personas a la autodestrucción. Este veneno conduce al sufrimiento, ya que genera conflicto y separación entre las personas. El odio es ignorancia porque alimenta una mirada superficial sobre los errores o defectos de otros. Quien odia ignora la interdependencia, obviamente, su propia y verdadera composición y naturaleza. Odiar genera estrés y un malestar profundo que se instala en todo nuestro organismo y en todas las dimensiones que nos componen. O sea, odiar castiga en mayor medida al que lleva esa mochila que al destinatario. El que odia es quien vibra a esa frecuencia, generando autosufrimiento y enfermedad. Se trata además de un sufrimiento que demanda una enorme cantidad de energía vital. Energía que, si no se encausa en algo productivo, nos ata a experimentar una realidad muy poco agradable.
Un ejemplo, como para que se entienda esta visión: si una persona fue agredida por otra y con el correr del tiempo la víctima no puede soltar esta situación planeando su venganza, fantaseando con esto o simplemente deseándole el mal a quien lo atacó o lastimó, ¿quién está cargando esa mochila en el presente? ¿Y qué presente está creando? Hay un cuento que engloba muy bien esto, que está en mi libro Despertate por favor, y dice así: mientras Buda compartía sus enseñanzas con sus discípulos, un hombre que pasaba por el lugar se detuvo y comenzó a insultar a Buda, con palabras duras y ofensivas. Uno de sus discípulos se sintió indignado por el insulto que había recibido su querido maestro y sintió que la ira ardía dentro de él. Sin embargo, para sorpresa de todos, Buda permaneció sereno y en calma, sin mostrar ninguna reacción ante las palabras del hombre. El hombre, sorprendido por la falta de respuesta de Buda, finalmente se marchó. El joven aprendiz, desconcertado, se acercó a Buda y le preguntó: Maestro, ¿cómo podés permanecer tan tranquilo ante los insultos de este hombre? Buda sonrió y le respondió: Mi querido amigo, ¿qué sucedería si alguien te ofreciera un regalo y vos decidieras no aceptarlo? El regalo volvería a ser del donante. Lo mismo ocurre con las palabras y los insultos. Si no los aceptás, regresan a quien los ofrece. El joven se quedó en silencio reflexionando sobre las sabias palabras de Buda y comprendió que permitir que las palabras de otro lo afectaran solo le causarían más sufrimiento. A partir de ese día, el joven aprendió a cultivar la paz interior y la compasión, siguiendo el ejemplo de su amado maestro. Vale aclarar que el odio también puede dirigirse hacia uno mismo y manifestarse de diversas formas, como autocrítica excesiva, falta de autoestima, perfeccionismo extremo, autosabotaje, adicciones, sentimientos de inferioridad, vergüenza crónica, trastornos alimenticios, entre otros. Este estado emocional puede ser muy perjudicial para la salud mental y el bienestar general de la persona, ya que concentra toda la energía de odio en uno mismo, convirtiéndose en el objeto odiado y en el que odia. Luz negra. Estos tres fuegos que nos consumen, la ignorancia, el apego y el odio, hacen precisamente eso, consumirnos. Se trata de fuerzas que nos carcomen, que se roban nuestra energía vital o nos llevan a derrocharla sin ningún provecho. La sabiduría, la compasión y una vida en coherencia forman el camino hacia un menor sufrimiento. Para cerrar estas ideas, quiero compartirles una serie de premisas o estrategias a considerar para poder ser más conscientes en la relación con estos venenos. Los tres venenos son un aspecto inherente de la vida y debemos realizar una transformación constante de la energía de tales impulsos en la creación de valor. Estas estrategias tienen este fin: poder identificarlos y transformarlos para que el ego empiece a ser un aliado y no un enemigo. La primera estrategia es no identificarse. Es importante no identificarse con ninguno de los venenos, reconociendo que no somos así, sino que estamos así. Al modificar esta simple palabra, reconocemos que los venenos son un estado pasajero y no son una parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, supongamos que experimentás un momento de ira intensa en el trabajo por alguna situación estresante. En lugar de identificarte con esa ira y pensar soy así, podés cambiar tu perspectiva y decirte a vos mismo: estoy experimentando ira en este momento debido a las circunstancias, pero esto no define a quién soy como persona. Entonces, al hacerlo, reconoces que la ira es solo un estado emocional pasajero y no una característica permanente de tu personalidad, y por lo tanto puedes hacer algo para modificar ese estado y transformar esa energía. En cambio, si asumimos que somos así, no hay nada que podamos hacer porque sería parte intrínseca de nuestra personalidad. Nos sentenciamos a vivir la vida entera siendo gobernados por este veneno. Algo muy usual en Argentina al menos es esto de: bueno, soy Tano, déjame, como justificando esta forma de ser a través de que su familia tiene descendencia italiana. Y no hay nada que se pueda hacer, somos así, está en nuestra sangre. Pero bueno, ¿a dónde nos lleva? Esa sería la pregunta siguiente en este cuestionamiento: ¿a dónde nos lleva a ser así? Esto obviamente va de la mano con lo dicho en los capítulos anteriores. Nuestro mapa de creencias determina nuestra realidad y por lo tanto las palabras que utilizamos para definirnos determinan qué persona creemos que somos. Por lo tanto, qué persona somos y seremos. Estén atentos y observen las creencias que poseen sobre ustedes mismos y mismas. ¿Desde dónde viven?
Observen sus raíces para poder liberarse de ellas dándose cuenta del absurdo que las instaló. Este tipo de creencias instaladas porque sí, sin argumentos reales, se llaman falacias. Estas son razonamientos no válidos o incorrectos, pero con apariencias de razonamientos correctos. Se instalan como verdad cuando no lo son en absoluto. Son las más sencillas de erradicar a la vez, ya que no poseen justificación. Entonces no poseen poder. Es como un acusado con todas las pruebas en su contra que no tiene ninguna posibilidad de defensa, por lo tanto será sentenciado. En cambio, cuando las creencias instaladas sí tienen argumentos reales que las sostienen, ahí es un poco más complejo, pero igualmente solucionable. Lo único que debemos hacer es usar la lógica y contraargumentar de forma precisa, sabia y real, volviendo a la nueva creencia a instalar más poderosa y beneficiosa que la creencia a erradicar. Volviendo al ejemplo anterior, si simplemente observamos cómo nos sentimos enojándonos o estresándonos, si observamos lo que generamos de manera interna y externa, no lo elegiríamos conscientemente. Entonces, si en vez de pensar soy así, permitiéndonos que suceda una y otra vez, logramos estar presentes en las situaciones críticas y cambiar la reacción por un acorde a quienes somos y queremos ser, estamos eligiendo una forma más sabia de reaccionar, desde un lugar más sabio, y la reacción predeterminada no se apoderaría de nosotros y destruiría nuestro presente. Por último, toda esa energía podría ser utilizada a nuestro favor, en alguna actividad que disfrutemos y sobre todo que aporte valor a nuestra realidad y a nuestro entorno. Otra estrategia para combatir a estos venenos es no actuar desde el miedo. A esto le hice una canción, imagínense lo importante que es para mí recordarlo. Alquimia se llama, es un rock bastante particular. Y parte de la letra dice así: sentir ese latir acelerado que me hunde el pecho y desesperado, buscar justificar con miedo el accionar, no quiero más, ni creer en las mentiras que me invento para sostener el ilusorio cuento, por miedo a asumirme y a la soledad. No quiero más. No quiero estructuras para contener al niño que adentro llora. Esa vida ya no me enamora y el cambio sucede ahora. Bueno, si les copó pueden escucharla completa y con música en Spotify. Me buscan como Andrés Brane y ahí está todo. El disco se llama Obsidiana. Volviendo al asunto, y como dije en esta canción, debemos estar atentos para no decidir desde el miedo, porque eso no conduce a un buen puerto. Creo que ante cada decisión los caminos son simplemente dos: amor o miedo. Entonces fíjate realmente desde dónde hablas y desde dónde actúas, porque eso determinará tu presente y tu futuro. Tus desde dónde determinan tu hacia dónde. Por ejemplo, si por miedo o inseguridad no permitimos que nuestra pareja sea tal cual es, o al revés, nos reprimimos y no nos mostramos tal cual somos. Eso lo único que hace es crear máscaras falsas y realidades negativas en el vínculo. Estaríamos permitiendo que el miedo gane en vez de tener conversaciones reales y evolutivas, que sería el camino del amor. La siguiente estrategia es no evitar el dolor. Esto es fundamental en el camino hacia el crecimiento personal y la sanación emocional. Al aceptar y permitirnos sentir el dolor interno que surge en nuestras vidas, tenemos la oportunidad de liberarnos de él y transformar las programaciones mentales que han surgido como mecanismo de autoprotección como resultado de nuestras experiencias pasadas. En lugar de permitir que el dolor o la ansiedad nos controlen, podemos tomar el control de nuestras vidas y crear unas narrativas que nos empoderen y nos ayuden a crecer. Por otro lado, el odio es un dolor contenido. Surge como defensa emocional justamente para que el ciclo no se repita. Lo que debemos comprender con respecto a esto es que el odio genera más odio. Lo dijo Buda: el odio nunca disminuye con el odio disminuye con el amor. Debemos dejar de alimentar a nuestras creencias limitantes para poder liberarnos de ellas. Entonces, esta es una clave para que este veneno no nos domine. Rumi lo sintetiza en esta frase: tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has construido contra él. Además del odio, hay varias formas comunes en las que las personas pueden intentar encubrir o evadir el dolor emocional. Y algunas de estas formas incluyen la negación, ya que negarlo es una forma de evitar enfrentarlo. Las personas pueden negar sus sentimientos o minimizarlos, o simplemente ignorarlos, creyendo erróneamente que desaparecerán si lo hacen. La otra es la distorsión de la realidad. Distorsionamos la realidad para evitar sentir dolor. Esto puede implicar reinterpretar eventos pasados de una manera menos dolorosa,
o crear una narrativa alternativa que les permita sentirse mejor consigo mismos. Otra forma puede ser caer en distracciones, como el trabajo excesivo, las redes sociales, el exceso en el consumo de alcohol, de drogas o el consumismo en sí mismo, el entretenimiento constante, entre otras, para evitar justamente enfrentar el dolor emocional. Estas distracciones son temporales, pueden proporcionar un alivio momentáneo, pero no abordan la raíz del problema. Y otra común es el autoaislamiento. Algunas personas eligen aislarse emocionalmente de los demás como una forma de protegerse del dolor. Pueden cerrarse emocionalmente, evitar relaciones íntimas o retirarse de actividades sociales para evitar la posibilidad de volver a experimentar ese dolor. También podría llamarse el endurecimiento. Otra estrategia es cultivar la mente del principiante. Te propongo que adoptes una mentalidad abierta y curiosa hacia la vida, como si fueras un principiante que está descubriendo el mundo por primera vez. Al adoptar una mentalidad fresca y sin prejuicios, podés experimentar el mundo con mayor claridad y comprensión, permitiéndote ver las cosas como si fuera la primera vez, sin las limitaciones de tus experiencias pasadas o suposiciones previas. Este enfoque te ayudará a estar más abierto a nuevas ideas, perspectivas y posibilidades, lo que puede conducir a un crecimiento personal y una mayor sabiduría. Establece el hábito de leer libros, escuchar podcasts, asistir a conferencias, cursos y buscar conectores hacia la sabiduría en diversas fuentes. Mantenete con una actitud humilde y abierta, capaz de aprender de cualquier persona o situación. Otra estrategia, y es la infaltable, es practicar la presencia. Dedicar tiempo cada día a vos mismo para nutrir tu estado de presencia plena. Encontrar la simplicidad en tu vida diaria y busca la calma interior. Este hábito tiene que ser parte de tu rutina. La salud mental es nuestra responsabilidad personal, así que es fundamental tomar medidas todos los días para cuidarla. Considera practicar la meditación, empezar con yoga, participar en actividades que te permitan disfrutar del momento presente y cultivar la autoobservación y la autoindagación. Esto te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de tus pensamientos y emociones y a reconocer las áreas en las que podés llegar a estar operando desde la ignorancia. No me voy a cansar de repetirlo, cultivemos el estado de presencia, porque creo firmemente que no hay otro camino hacia la liberación de los tres venenos y hacia la transformación del ego en un aliado, como decía antes, así como tampoco hacia la apertura y el renacer del observador. Otra estrategia y lógica con este capítulo es practicar el desapego y la aceptación, pero de forma consciente. Conscientemente trabajar en soltar cualquier tipo de expectativa sobre lo que no es. Aceptar las cosas tal como son, incluso cuando no sean como deseas. Reconocer que la resistencia al cambio, a las circunstancias inevitablemente cambiantes, solo aumenta el sufrimiento. Aferrarse demasiado a las personas, a los objetos o a las situaciones, solo conduce al sufrimiento. Una vez que lo reconozcas, vas a entender que este argumento es superior al de tu ego miedoso. Y espero que te dé la fuerza para animarte a hacerlo. Otra estrategia, y la última, es cultivar la gratitud. Cambiar el enfoque. Enfócate en apreciar lo que sí tenés en lugar de anhelar lo que no tenés o aferrarte al pasado. Enfócate en ver lo bello del presente, en vez de distraerte con cosas que ya no son o que no serán. Por último, quiero recomendarles que inicien un diario, un cuaderno, con el fin de dedicarle unos minutos al día a la escritura para poder reflexionar sobre las experiencias, pensamientos, emociones del día, para notar cualquier situación que les haya ganado, en la cual hayan actuado desde la ignorancia. Luego pueden reflexionar sobre cómo podrían haber actuado en la misma situación de diferente manera, de una perspectiva más sabia y por lo tanto más evolutiva. También pueden aprovechar este cuaderno para escribir a diario cuestiones por las cuales se sienten agradecidos y agradecidas y las tengan presentes cada día. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que esta información les sea de valor. Les pido como siempre que si les gustó compartan el capítulo para que llegue a nuevas personas. Y acordate de suscribirte al canal, apretar la campanita, así te llegan las notificaciones de los nuevos capítulos. Si se quieren contactar conmigo, me pueden escribir a luznegrapodcast@gmail.com o a mi Instagram @andresbrane. Les comento también que estoy realizando encuentros individuales de forma online y que retomé las clases de yoga, también en formato
formato online. En mi Instagram pueden encontrar más información. Muchas gracias, amigos y amigas, compañeras y compañeros de camino. Hasta pronto. Esto fue Luz.